Bueno, la Fiscalía del Estado de Quintana Roo informó del homicidio del comunicador Francisco Romero Díaz en Playa del Carmen, ahí en Quintana Roo. El asesinato de Romero fue reportado a las autoridades en la mañana de este jueves y a su arribo encontraron el cuerpo de la víctima sobre la calle, fuera de la zona turística de la ciudad. Según la Fiscalía, Romero presentó una demanda el pasado 12 de abril por presuntas amenazas en su contra. Era director de un medio local. Este hecho ocurre 2 días después de que la policía del estado tomó el control de la seguridad del municipio de Solidaridad, al que pertenece Playa del Carmen, para contrarrestar justamente la violencia. Las autoridades de este municipio han expresado su inconformidad ante una medida que califican de inconstitucional. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a las autoridades medidas cautelares para la familia y colaboradores de Romero, además de una investigación a fondo sobre estos hechos. Y bueno, son muchos los periodistas en México que viven bajo amenaza y el cambio de gobierno no se ha reflejado en una mejoría en esta situación. Para que lo pongamos en perspectiva, con la muerte de Romero suman 7 periodistas asesinados en lo que va del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, según la organización civil Reporteros Sin Fronteras. México ocupa el lugar 144 de 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2019 realizada por esta organización. En este reporte, alrededor de 45 países fueron considerados en situación difícil, entre ellos Afganistán, Pakistán, y que aunque viven en guerra, ofrecen mejores condiciones para el gremio periodístico que este país. De acuerdo con la organización Artículo 19, hasta ahora el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto ha sido el más letal para la prensa, con 47 periodistas asesinados. Desde 2018 está registrado hasta ahora como el año más violento para los comunicadores mexicanos. Y juntamente para hablar de esta situación de amenazas al trabajo periodístico en el país, me acompaña aquí en el estudio Balbina Flores, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en este país. Gracias, Balbina, por estar aquí con nosotros. Estaba hablando hace un rato, y veía que me decías que nada más en Quintana Roo, en menos de 2 años, han muerto 3 periodistas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Realmente es imparable esto. O sea, ya no va a poder realizar un periodista su labor con independencia de esta manera ante esta situación, Balbina. Bueno, es una situación que no ha cambiado realmente. Las condiciones de violencia en las diferentes regiones del país se han mantenido. Eso es también lo que mantiene que los ataques a periodistas se mantengan, y es muy grave que en lo que va de este año 2019 sean 5 periodistas los que han sido asesinados. Es algo que nos preocupa. Hemos manifestado públicamente y en privado a las autoridades mexicanas nuestra preocupación porque las condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico no se han fortalecido y las condiciones de violencia no se han modificado. Ahora, en este caso, como en otros también, pero en este caso, si lo tomamos, había el 12 de abril, había hablado de amenazas de muerte, pero tengo entendido que también tenía medidas de seguridad justamente por estas amenazas. Entonces, ¿cómo uno entender qué pasó lo que pasó? Bueno, habrá que preguntar al mecanismo de manera detallada que informe qué fue lo que pasó, porque Francisco Romero tenía medidas fuertes de protección. Desde el 2018, principios de 2018, tenía medidas de protección, contaba con 4 escoltas, contaba con un vehículo, contaba con un botón de emergencia. Estos, digamos, mecanismos no fueron activados en el momento del asesinato. El mecanismo tendrá que informar qué fue lo que ocurrió, o la Secretaría de Gobernación, pero era un periodista. Hay que decir que en lo que va de este año hay 2 periodistas que bajo protección han sido asesinados con Francisco. El anterior fue Rafael Murúa, un periodista de una radio comunitaria en Baja California, que también estaba bajo protección del mecanismo. Con esto serían ahora 5 periodistas bajo protección del mecanismo que han sido asesinados. Esta es una gran pregunta. ¿Qué está pasando con el mecanismo? ¿Qué es lo que no está funcionando? Y lo que hemos planteado a las autoridades es que se tiene que hacer
una revisión y un fortalecimiento urgente de las medidas de protección que implementa el mecanismo. Hoy escuchaba a las propias autoridades, decían que había recibido una llamada telefónica, recibe esta llamada telefónica, justamente se sale, va hasta un lugar y ahí es donde lo matan. Entonces, como tú decías, tenía protección. Entonces, ¿dónde están esa gente? ¿Dónde estaban esa gente? Lo que nosotros sabemos hasta ahorita es que después de que recibe esa llamada, él sale, pero no sabemos todavía si no avisó a sus escoltas que estaban ahí en su domicilio. No sabemos qué fue lo que sucedió, es algo que las autoridades tendrán que aclarar, qué fue lo que pasó, que un periodista con esas medidas, digamos, fuertes de protección haya sido asesinado. Y sí, Francisco había denunciado varias veces, no solo amenazas, había denunciado un secuestro hace unos meses, por eso fue que el mecanismo reforzó sus medidas con escoltas. Pero hoy vimos que esto no funcionó y este es un gran reto para el nuevo gobierno, revisar de forma minuciosa qué está pasando con las medidas de protección, cómo se están implementando, qué es lo que está pasando. Y bueno, esta es una de las grandes preguntas y de los grandes retos que tiene el nuevo gobierno. Grave, y aparte de eso está también muchas otras cosas, porque no es nuevo esta situación. Lo venimos arrastrando desde hace varios sexenios, incluso en el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto, pues se abre esta fiscalía especial y que empieza a atender, pero finalmente después de algunos años nos dimos cuenta, por incluso gente de las propias autoridades y de organizaciones civiles, que esto no estaba funcionando para nada. Sí, bueno, esa es una gran pregunta. Hay 2 sexenios previos de gran violencia hacia los periodistas. El gremio periodístico, la prensa en México, viene de una situación violenta muy fuerte. Entonces, esto no ha cambiado. ¿Qué está pasando? Quisiéramos saber qué es lo que realmente está ocurriendo, por qué estos mecanismos no están funcionando, por qué las investigaciones no están siendo tan rápidas. Si Francisco había denunciado varias veces amenazas, ¿por qué no se fue a fondo de esas investigaciones? Y hay que decir que 2 compañeros antes que Francisco fueron asesinados ahí mismo, uno en Playa del Carmen y otro en otro municipio cercano a Playa del Carmen. Es decir, había ya un antecedente de ataques a compañeros de este periodista y sin embargo, hoy él está muerto, ¿no? Es una situación que nos deja consternados. Terrible. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con él el año pasado que estuvo acá en la ciudad. Supimos de estas amenazas, coordinamos con el mecanismo las medidas, pero ahora no sabemos exactamente porque queda en manos del mecanismo ahora explicar de la Secretaría de Gobernación qué fue lo que pasó. Pues vamos a ver, ojalá que las autoridades tomen carta en el asunto. Gracias, Blandina, por estar acá con nosotros.